Listo. A ver, ¿qué dice el siguiente ejercicio? Dice, en la figura dice, se tiene un electroimán que se ha diseñado para atraer un resorte, ¿ven? Atracción nuevamente, que tiene su longitud natural. Si se desprecia la reluctancia de la pieza, dice, que sujeta al resorte, calcular la constante de rigidez del resorte K. Mm, ¿Lo pueden resolver ustedes o quieren que lo resuelva yo? Por puntos. ¿Sí o no? Hablen. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Qué hora es? 8:30. Vamos a alcanzar. ¿Sí? ¿Los resuelvo yo? ¿No están todavía capacitados? Sí, Igual ahora la licencia. No, no están capacitados aún, ¿no ve? Ya, entonces vamos a resolver esto más conmigo. A ver, solución entonces. Vamos a fijarnos la figura. Y fíjense la figurita. Obviamente tengo aquí, ¿no? Un resortito. Ya ese resorte, como cualquier resorte, tiene una constante de Hooke, ¿no? La constante de Hooke, K. Uy, Hooke ha sido por si acaso el enemigo más grande de Newton, por si acaso, ¿no? Un poco de historia, ¿no? Por si acaso Hooke quería robarle la ley de gravitación universal a Newton. Eso es muy curioso, ¿ya? A modo de historia, ¿no? Si han visto alguna vez National Geographic, Cosmos, ¿no ve? Ahí está, si quieren ver el conflicto. Listo. Entonces, como cualquier resorte tiene una constante, y esa constante es la ley de, ¿no? La constante de Hooke. Listo. Tenemos aquí una plaquita, ¿ya? Y aquí nuevamente tenemos un electroimán, pero simplemente de dos polos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos una corriente que ingresa y un número de enrollado, N, ¿no? ¿Qué más? Ah, ahora ya no vamos a poder despreciar lo que es la reluctancia del electroimán. ¿Por qué? Porque en el electroimán me está dando ya su reluctancia. No, perdón, su permeabilidad relativa. ¿No ve? La permeabilidad relativa entonces del electroimán, ¿cuánto había sido? Había sido 100, les he dicho, ¿no? La permeabilidad relativa es un valor adimensional. Ok, ¿qué más? Y me está dando la sección del electroimán, ¿no? ¿Cuánto había sido esa área o sección? Había sido, dice, A minúscula al cuadrado sobre 40.000, ¿no? ¿Ya? Esa es entonces el área. ¿Y cuál es la distancia entre la plaquita y el electroimán? Dice que es la distancia A sobre 100, ¿no ve? A sobre 100, A minúscula sobre 100 metros, ¿no? Obviamente tiene que estar en la unidad internacional. Y las dimensiones del electroimán. Dice que tiene una altura de A, ¿no? Y tiene un ancho también, o mejor dicho, un ancho A y también una altura A, ¿no ve? Prácticamente es un electroimán cuadrado, nada más. Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿No? Aquí está la formulita para que nunca se olvide. Permeabilidad absoluta es la permeabilidad relativa por la permeabilidad de vacío. Y la permeabilidad relativa, les he dicho, es un valor adimensional. No tiene dimensiones, ¿no ve? Simplemente es una constante, ¿ya? Lo primero entonces que debemos determinar es un circuito equivalente, ¿ok? Y el circuito equivalente, ¿cómo va a estar dado? A ver, primero siempre empezamos del enrollado, les he dicho, ¿no ve? Tenemos el enrollado, ¿ya? Listo. Fuerza magnetomotriz. ¿Qué sentido? Ley de la mano, perdón, regla de la mano derecha. Este es el sentido que va a tener, ¿no ve? Entonces, positiva arriba y negativa abajo. Ahora fíjense, nos dice que el electroimán tiene una permeabilidad. Entonces, obviamente, si tiene una permeabilidad, va a tener lo que es una reluctancia. Entonces, yo voy a, ¿no? Para toda esa longitud, yo lo voy a llamar simplemente una reluctancia 2, ¿ok? Reluctancia 2. Entonces, fíjense, fuerza magnetomotriz y la reluctancia 2. ¿Cuál es la otra reluctancia que tengo que considerar? Ah, la reluctancia del entrehierro, ¿no ve? Y como veo 2, entonces aquí lo voy a llamar reluctancia 1 hacia arriba y reluctancia 1 también hacia abajo, ¿no? Porque prácticamente es la misma longitud y misma área, ¿no ven? No ha variado el área. Listo. De esa forma yo he obtenido lo que es mi circuito equivalente. Entonces, mi circuito equivalente, ¿cómo está formado? Una fuerza magnetomotriz, una reluctancia 2 del material y la reluctancia 1 del entreyeso. Nada más. Listo. El siguiente paso, ¿qué es? Calcular las reluctancias respectivas, ¿no ve? Entonces hagamos eso. ¿Ya?
Primero calculamos la resultancia 1. Y nuevamente, fórmula, nunca tienen que olvidarse. Es la longitud sobre la permeabilidad absoluta por el área A. Y ahora reemplacemos datos, ¿no? La reluctancia 1, ¿qué es? Ah, es la reluctancia del entreyeso, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la longitud? Dice A sobre 100. A sobre 100 sobre permeabilidad absoluta. ¿Cuánto va a ser? ¿Ah? Va a ser, como estamos hablando de entreyeso, no es nada menos que, les he dicho, permeabilidad de vacío. Porque la permeabilidad relativa del aire, ¿cuánto es? Les he dicho 1, ¿no ve? Entonces, permeabilidad de vacío. ¿Cuánto es el área? El área me dice que es A cuadrado sobre 40.000, ¿no? Entonces, A cuadrado sobre 40.000. Y haciendo operaciones de extremos con extremos y medios con medios, obtenemos que la reluctancia 1 había sido 400 sobre la permeabilidad de vacío por el, ¿no? Por la constante A, ¿ya? Simplemente lo llamaremos constante A. O longitud A también, ¿no? Porque es una longitud, dato de longitud. Listo. Ahora vamos por la reluctancia 2 y nuevamente aplicamos nuestra formulita. La reluctancia 2, ¿no ve? Es el material. Entonces, ¿cuánto es su longitud? Fíjense, longitud A más A, y esto también es prácticamente A. Entonces, ¿cuánto es su longitud total del electroimán? Entonces, no es nada menos que 3 veces A, ¿no? Sobre permeabilidad absoluta. Ahora, el electroimán tiene una permeabilidad relativa, ¿no? En este caso es 100. Entonces, aquí está, 100, ¿no ve? Por esto, 100 por la permeabilidad de vacío por la misma área, ¿no? A cuadrado sobre 40.000. Y nuevamente, operación de extremos con extremos y medios con medios. Obtenemos el valor, ¿no? Un valor. ¿Cuántas veces es la reluctancia 2? Había sido 1200 sobre permeabilidad de vacío por el A, ¿no? Por la longitud A. Listo, ya hemos determinado lo que son las reluctancias. El siguiente paso, ¿qué es? Reducir ahora el circuito, ¿no? O resolver el circuito, ¿ya? Entonces, para eso yo voy a aplicar lo que es la ley de Hopkinson. ¿Qué me dice la ley de Hopkinson? La cual es análoga a la ley de Ohm, ¿no ve? Para circuitos. ¿Qué me dice la ley de Hopkinson? Me dice que la fuerza magnetomotriz no es nada menos que la reluctancia equivalente por el flujo que circula, ¿no? En el circuito. En este caso vemos solamente una malla. Entonces, el único flujo que está circulando, yo lo he llamado flujo 1. Flujo 1. ¿Cuál va a ser la reluctancia equivalente? Fácil, ¿no ve? Como el circuito todo está en serie, entonces la reluctancia equivalente no es nada menos que la suma, ¿no? 2 veces R sub 1 más R sub 2. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? ¿No? Fuerza magnetomotriz, que es número de enrollado por la cociente. Eso es igual a la reluctancia equivalente. 2 veces R sub 1 más R sub 2 por el flujo 1. ¿Y de aquí qué quiero calcular yo? El flujo 1. El flujo 1 entonces no es nada menos que número de enrollado sobre, ¿no? 2 veces la reluctancia 1. ¿Cuánto es la reluctancia 1? 400 sobre permeabilidad de vacío por la longitud A. Más la reluctancia 2, ¿cuánto es? 1200 sobre permeabilidad de vacío por el área A. Y nuevamente, aquí una suma algebraica y extremos con extremos, medios con medios, obtenemos que el flujo 1 no es nada menos que el número de enrollados por la cociente y que ingresa por la permeabilidad de vacío por la longitud A, ¿no? Sobre 2000, ¿no? Pero yo no quiero el flujo, me dice, ¿no? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo calcular la constante de rigidez K. O sea, esta constante de Hooke K es lo que no conozco. Entonces, para relacionar lo que he calculado con la ley de Hooke, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a hacer un análisis extra, ¿no? Nuevamente, como el anterior caso, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para la plaquita. Entonces, aquí está mi plaquita, ¿no? Y nuevamente voy a tener dos fuerzas, ¿no ve? Fuerza de atracción, les he dicho. Entonces, la fuerza de atracción solo tiene un solo sentido, ¿no ve? Como el polo de arriba es simétrico al polo de abajo, entonces van a tener una única fuerza, ¿no? Entonces, fuerza 1 para arriba y fuerza 1 para abajo, ¿no? Y la fuerza que se opone, ¿no? Esa fuerza que se opone no es nada menos la ley de Hooke, ¿no? F lo he llamado yo. Entonces, haciendo
un diagrama, ¿no? De fuerzas y obteniendo la ecuación, obtenemos que la fuerza de Hooke menos 2 veces la fuerza 1 me va a dar 0, ¿no ve? Entonces, no va a existir obviamente una aceleración. Simplemente va a haber fuerzas igualadas a 0. De donde nosotros la fuerza, ¿no? Va a ser igual a 2 veces por la fuerza 1, ¿no? Y esta fuerza 1 ya la hemos visto. Es que fuerza de atracción. Esta otra fuerza, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza del resorte, ¿no ve? Y esa fuerza del resorte, ¿a qué es igual? Ah, esa fuerza del resorte, ¿a qué es igual? Pues la constante de Hooke por el elongamiento que va a sufrir, ¿no ve? En este caso yo le he llamado X, ¿no? Eso va a ser igual a ¿qué? Dice, 2 veces, ¿no? 2 veces por, ¿cuánto es la fuerza de atracción? Ah, la fuerza de atracción es un medio en función del flujo, ¿no? Flujo 1 al cuadrado sobre la permeabilidad de vacío por el área A. ¿Qué quiero yo calcular? Quiero calcular la constante K, ¿no ve? Pero ahora una pregunta es esto. ¿Cuánto vale X? ¿No ve? ¿Cuánto vale X? Entonces, aquí tenemos que hacer un pequeño análisis. Imagínense esto, ¿no? Obviamente, esto va a estar energizado. Y está trayendo la placa, ¿no ve? ¡Pum! ¿No ve? Lo está trayendo. ¡Pum! El elongamiento, o sea, X, la distancia X que va a sufrir la placa, ¿cuál va a ser? Les pregunto a ustedes. A ver, ¿cuál va a ser? Ah, va a ser la longitud, ¿no ve? La longitud que está entre la placa y el electroimán. Porque recuerden, eso está siendo atraído, ¿no ve? Entonces, imagínense ya en el caso final. ¡Tum! Lo ha atraído, ¿no ve? ¡Pum! Lo ha atraído. ¿Cuál es el desplazamiento que ha sufrido el resorte? Aquí está, ¿no? La distancia entre la placa y el electroimán. ¿Cuánto había sido ese desplazamiento? A sobre 100. Listo, eso nomás era. Entonces, X, ¿cuánto había el desplazamiento? ¿Cuánto había sido? A sobre 100. ¿Y yo qué quiero calcular? La constante de rigidez K, o sea, ¿no? La constante de Hooke, ¿no? Y aquí tengo que hacer un poco de operaciones, ¿ya? Aquí voy a tener 1 sobre permeabilidad de vacío. ¿Cuál es el área A? El área A es A al cuadrado sobre 40.000, ¿no ve? Por el flujo 1 que hemos calculado, ¿cuánto es? Número de vueltas por corriente, permeabilidad de vacío, por el área A sobre 2.000, ¿no ve? Elevando al cuadrado. A cuadrado con A cuadrado se va a cancelar. Permeabilidad de vacío al cuadrado con permeabilidad de vacío, una permeabilidad se va a cancelar, ¿no ve? Y finalmente, esto mandando a dividir, ¿no ve? ¿Qué va a quedar? A también se va a eliminar, ¿no? A con A, finalmente. Entonces, la constante de rigidez, ¿no? O la ley de Hooke, no es nada menos que número de enrollados al cuadrado por la corriente que ingresa al cuadrado por la permeabilidad de vacío sobre, va a quedar ¿no? Una longitud A. Longitud A. Fíjense. Listo. Y de esa forma se terminó el ejercicio, ¿no? Porque 2.000 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 4.000, ¿no? Entonces esto con esto se va a cancelar también, ¿no ve? Ah, no. Si lo manda a dividir todavía, sí. Ya, ustedes hacen esa operación. Simplemente, como diría el ingeniero Espinosa, ¿no? Aritmética. Nada más. Listo, ahí termina, chicos. A ver, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, sugerencia. ¿Se ha entendido el ejercicio? Hemos conocido otra, ¿no? Otra fuerza, ¿no? Fuerza de atracción, ¿no? ¿Cómo se calcula esa fuerza de atracción? Ya les he dado la formulita. Listo, chicos. Entonces, eso ha sido todo. Ahora sí, vamos a cerrar. Eso ha sido todo para circuitos magnéticos. A ver, haciendo una recapitulación, ustedes ya saben resolver circuitos magnéticos. Primero tienen que obtener las reluctancias. Después, mejor dicho, primero un circuito equivalente. Después, el cálculo de las reluctancias. Después, resolver el circuito. Y resolviendo el circuito, dependiendo a lo que les pidan, ¿no? El flujo, en este caso tal vez algo, ¿no? Relacionado con la fuerza de atracción, ¿no ve? Nada más. Esa es la idea básica. Ahora, en el otro caso, ¿no? Cuando les dan ya la ecuación de relación entre el campo magnético y el vector intensidad, ¿no ve? Ahí ya saben la operación que deben realizar. Ya les he enseñado. Vamos a utilizar la ley modificada de Ampère. Y esa ley modificada de Ampère se aplica a lo que es a circuitos magnéticos en función de el vector intensidad. Nada más. Eso ha sido todo.
Entonces, en esa parte de circuitos magnéticos ya están servidos. Ahora vamos a este otro tema. Y el ingeniero también, ¿no? Por si acaso el ingeniero ya me pasó los apuntes. Ya lo estoy arreglando para que ustedes vayan leyéndolo, ¿no ven? Les voy a pasar máximo hasta el fin de semana los apuntes, ¿ya? A ver, entonces el formulario 2 ya lo hemos utilizado, ya no lo vamos a utilizar más. Esto ya sabemos calcular, ya sabemos el análogo de los circuitos, ya sabemos utilizar la ley de Hopkinson. Les he enseñado un nuevo vector, el cual es el vector intensidad, que es paralelo al vector magnético, ¿no ve? Eso también una buena pregunta teórica, ¿no? Luego les he enseñado con un ejemplo también análogo lo que es el vector magnetización, ¿no ve? ¿De dónde viene esto, no ve? El momento dipolar total, ¿no ve? Ya les he explicado eso. Y luego la clasificación de los materiales. Eso también ya les he explicado en la anterior clase. ¿Cómo distingo los materiales? Existen prácticamente dos formas. Uno, con el vector intensidad y el vector magnetización. Otra forma es con las permeabilidades, ¿no ve? Y hemos conocido otra nueva variable, la cual es la susceptancia magnética. Aquí está. Nada más. Es lo único que tenemos que conocer de circuitos magnéticos. Ahora vamos a otro capítulo, ¿ya? Vamos a lo que son ahora oscilaciones eléctricas. Y para esto yo les voy a preguntar, ¿qué entienden por una oscilación? A ver, ¿qué entienden por una oscilación? Antes de que les explique. A ver, ustedes, díganme. Ya han avanzado esto con el ING, porque el ingeniero ya me pasó sus apuntes. A ver, les ha debido decir el ingeniero. ¿Qué es una oscilación? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? No lo estén googleando ahorita, digan pues, en sus palabras digan, ¿qué es una oscilación? ¿Qué entienden por oscilación? En base a eso vamos a entender recién qué es lo que queremos hacer en oscilaciones eléctricas. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Una onda. ¿Una qué? Onda. ¿Onda? ¿Oscilación? ¿Una onda? A ver, No lo otro. sé. Lo primero que se me vino. A ver, alguien más. Otra definición. Ya me han dicho onda. ¿Qué más? A ver, ¿qué entienden por oscilación? Variación de frecuencia, Ya, eso está un poco más ya elegante, ¿no? Variación de frecuencia. Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguien más? Transformación de energía, Ya, pero ¿qué transformación de energía? energía magnética, energía ¿qué se llama? Eléctrica en el capacitor. Un capacitor. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, está sondando por ahí la idea, pero yo voy a partir de una idea muy básica que han visto ustedes. Obviamente, todos han aprobado el laboratorio de física 100, ¿no ve? Si lo han hecho en forma virtual, qué pena, no van a entender entonces. Ya, pero les voy a enseñar. Ustedes han hecho seguramente el experimento del péndulo, ¿o no? ¿No ve? Del péndulo. Y ustedes, ¿no? Saben, ¿no ve? ¿Qué es lo que hacemos a este péndulo? Nosotros le elevamos, ¿no ve? A ver, voy a dibujar mejor esto, ¿ya? Nosotros elevamos este péndulo, ¿no? Hasta cierta altura y lo soltamos, ¿no ve? ¿Qué es lo que va a pasar con este péndulo? ¿No ve? Va a oscilar. ¡Pum! ¡Pum! Pero por conservación ¿no? de la energía, este péndulo no va a volver a la posición inicial, ¿no ve? Sino que va a oscilar, ¿no? Ahí viene pues, la pregunta, o mejor dicho, la respuesta. Oscilamiento, ¿qué va a ser? ¿Va a ser qué? Va a ser un tiempo, ¿no? Un tiempo hasta que la posición inicial vuelva, mejor dicho, hasta que el péndulo vuelva a su posición inicial, ¿no ve? Porque va a dar ahí, bin, 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 y va a llegar a un punto donde va a llegar a su posición estática, ¿no ve? A ese procedimiento se le llama oscilación. Y algo similar vamos a ver en oscilaciones eléctricas. Entonces, ¿cómo entendemos oscilaciones eléctricas ahora? ¿No? Entonces, les los voy a hacer entender de la siguiente forma. ¿Recuerdan que en el primer parcial, ¿no ve? Les he dicho, ¿no ve? Vamos a ver un circuito RL, ¿no ve? Donde vamos a tener una resistencia y una inductancia, les he dicho, ¿no ve? Una inductancia, ¿no ve?
resistencia, inductancia. ¿No ve? Y se acuerdan, hemos resuelto un ejercicio, ¿no ve? Con un switch, ¿no ve? ¿Qué es lo que está pasando? Les he dicho. Ah, aquí lo que pasa es que el inductor, ¿no? ¿Cuál es la principal función del inductor cuando estamos en cociente? ¿Qué les he dicho? A ver, alguien que me haga recuerdo eso. Les he dicho algo bien clave y eso van a llevarlo toda la carrera. Si son eléctricos, electromecánicos. Reservar energía. Exacto, va a conservar energía. ¿En qué forma, pero? El inductor, ¿en qué forma conserva energía? En forma de campo magnético. Exacto, muy bien. A ver, no, estamos respondiendo. Les voy a regalar puntos. Todo lo que se dice es de premio, ¿no ve? A ver, dime tu nombre, estimado. Esa es la lista oficial de física, ¿no ve? Ya tengo la lista, por eso a los demás los he eliminado. Porque están de metiches también, algunos vienen a molestar, ¿no ve? ¿Eres del grupo o no eres del grupo? ¿Eres o no eres? Si eres, dime tu apellido. Sí, Nah, Condori. Condori. ¿Ya? ¿Condori qué? Luna, Brian. Luna Bryan. Ok, te has ganado tus 5 puntos por responder eso. Sí, fíjate, ¿no? Listo, a ver, vamos entonces. Está bien lo que me dijo su compañero. ¿No ve? El inductor va a almacenar energía en forma de campo magnético. ¿Ya? Y un capacitor, ¿en qué forma almacena energía? Un capacitor. A ver, Campo eléctrico. Campo eléctrico. campo eléctrico, ¿no ve? Ah, entonces nosotros vamos a estudiar oscilaciones cuando pase el siguiente fenómeno, ¿ok? Entonces se los voy a dibujar un circuito, ¿ya? Para que entiendan. Con eso van a entender mejor, ¿ya? Va a pasar lo mismo que el péndulo, les cuento. Entonces, imagínense esto, ¿ya? A ver, no sé, a ver, una fuente aquí positivo, negativo, ¿no? Imagínense aquí que tengo una resistencia, ¿ya? Y aquí otra resistencia. Y aquí tengo un switch, ¿no? Un switch. Y aquí, ¿no? Como hemos visto en un ejercicio, ¿ya? Un inductor en paralelo, ¿ya? Fíjense, primero voy a conectar el switch. Obviamente va a circular aquí una corriente, ¿no ve? Una corriente 1, ¿ya? Y lo mismo va a pasar aquí, va a circular una corriente 2. Pero ¿qué va a pasar con el inductor? Ah, el inductor va a almacenar energía en forma de campo magnético, ¿no ve? Y una vez que no ve, vuelva a levantar este switch, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Hemos hecho un ejercicio similar, les he dicho, ¿no ve? Voy a levantar el switch, ¿no? En teoría, ¿no ve? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Que en ambas mallas no tendría que circular ninguna corriente, ¿no ve? Obviamente va a pasar eso, pero eso va a pasar en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a pasar. A ver, voy a borrar esta parte, ¿ya? Voy a borrar esta parte. Imagínense esto, ¿no ve? Que el circuito obviamente le ha dado una corriente, ¿ya? Aquí está la resistencia, ¿no? Esa corriente I sub 2, ¿no ve? ¿Ya? Pero ahora les cuento esto, ¿no ve? Les cuento lo siguiente. A ver, nuevamente voy a dibujar la fuente, ¿ya? Para que entiendan mejor. Si hubiera estado en pizarra hubiera sido diferente la explicación, pero ni modo, estamos en un curso virtual, ¿no? Ya, lo que les decía, ¿no? Voy a encender un switch, ¿no ve? Y va a circular una corriente, ¿ya? En ambas mallas, ¿ya? Ahora pasa lo siguiente. El inductor, ¿no? Lo que me dijeron, va a almacenar energía en forma de campo magnético, ¿no ve? Eso es lo que me dijeron. Pero ahora, ¿qué pasa si nuevamente desconecto el interruptor? ¿No ve? En teoría, ¿qué tendría que pasar? Que ambas corrientes tendrían que ser cero, ¿no ve? Pero no va a pasar eso inmediatamente. Eso es lo que va a pasar. Ese fenómeno, ¿no? Que las corrientes lleguen a cero, no va a pasar inmediatamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando abra, cuando abra este switch, ¿no ve? El voltaje ya no va a circular corriente, ¿no ve? Obviamente va a quedar anulado. Ahora la fuente de voltaje que se va a almacenar, el campo magnético, ¿no ve? En forma de campo magnético en el inductor, se va a volver nuestra nueva fuente. Y ¿no? Lo que has recibido ahora tiene que devolver. Eso es lo que está pasando. Entonces, en ese circuito, obviamente en este circuito no va a pasar nada. En esta malla va a seguir circulando una corriente, les cuento.
esa corriente va a desaparecer, obviamente, pero en un determinado tiempo. Y el ingeniero les ha de decir esto, ¿no ve? Vamos a obtener seguramente una gráfica. Y inclusive en el mismo laboratorio de ver esto, ¿no ve? Vamos a tener una forma de onda de esta forma, ¿no ve? Este tipo de onda, ¿qué se llama? Se llama ondas transientes, o si no, o llamadas también ondas transitorias. Y aquí está lo que les explico. ¿Recuerdan en el péndulo, no ve? En el péndulo tiene una posición inicial. ¿Qué pasa si nosotros lo llevamos hasta aquí? ¿No ve? El péndulo, boom, boom, va a oscilar, ¿no ve? O sea, en un determinado tiempo, hasta llegar a su posición inicial. Lo mismo va a pasar en oscilaciones eléctricas. Una vez cargado un inductor o un capacitor, ese capacitor lo que recibe tiene que devolver. Ah, entonces fíjense, la onda nomás nos va a explicar todo. Inicialmente está así, ¿no? Le hemos desconectado, ¿no? Va a empezar un tum, tum, más débil, hasta llegar a cero. Ah, entonces, ¿no? En laboratorio han hecho ustedes esto. En un circuito RLRC, ¿no ven? Que la forma de onda va a ser una forma de onda transiente o una onda transitoria. Y ustedes han debido determinar los parámetros, ¿no ve? Este es el tiempo de transición, el tiempo de establecimiento, todo eso, ¿no ve? Entonces, con esta idea empezaremos este nuevo tema, oscilaciones eléctricas. ¿Qué se refiere a oscilación? Que en un determinado tiempo, obviamente, para nosotros, la corriente va a ser, vamos a llegar a cero. Y esa oscilación, eso vamos a estudiar nosotros. Lo mismo que pasa en el péndulo. En el péndulo lo soltamos, pum, 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 analizamos el tiempo en el que va a llegar a su misma posición inicial, ¿no ve? O sea, va a ser estática. Y lo mismo va a pasar aquí. Una vez cargado un inductor, recibe y tiene que devolver. En el capacitor, lo mismo, ¿ya? Y la forma de onda que vamos a obtener va a ser esta, ¿ya? Listo. Entonces, con esa idea, ¿no? Espero que se les haya quedado claro lo que vamos a analizar. Oscilaciones eléctricas. Entonces, ¿qué podemos entender por oscilaciones eléctricas? Que una vez desconectado el circuito, va a seguir circulando una corriente. Y esa corriente prácticamente va a llegar a cero. ¿No ve? Ese tiempo de oscilación es lo que nosotros vamos a analizar. Listo. A ver, esa parte, ¿ha quedado claro, sí o no? Chicos. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Esa es la idea. Y van a ver, más adelante en materias de carrera también van a analizar las ondas transientes, especialmente en la parte de control, ¿no ven? Porque ustedes saben, nada es perfecto en esta vida. Todos tenemos defectos, ¿no ve? Y esos defectos estudiamos en esa parte. Las ondas transientes son esas, ¿no? Listo. Entonces, oscilaciones eléctricas ya sabemos, ¿no? A lo que estamos yendo. Ahora vamos a analizar cierto tipo de circuitos, les cuento. ¿No? Un circuito es el RLC, donde tenemos resistencia, tenemos inductancia y tenemos capacitancia, ¿no? Y ustedes han visto ya esto en laboratorio, ¿no ve? A ver, ¿qué tipo de circuito RLC? Podemos tener en paralelo y podemos tener inclusive en serie, ¿no ve? A ver, vamos a analizar esta condición. Cuando tenemos la condición de sobreamortiguado. ¿Cuándo ocurre este fenómeno? ¿No? ¿O cuándo se cumple esta condición? Por si acaso, eso puede ser pregunta teórica, ¿no ven? Para el examen. ¿Cuándo se cumple la condición de sobreamortiguado? En oscilaciones eléctricas les pueden preguntar, ¿no? Entonces, ustedes entonces responden simplemente con esto. Alfa no es nada menos, ¿no? Ambas son oscilaciones, o mejor dicho, frecuencias angulares, ¿no? La frecuencia, ¿no? De oscilación tiene que ser mayor a la frecuencia inicial. Esto es una condición de sobreamortiguado. ¿Y qué es alfa? Es esto. 1, si está en paralelo, es 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Si está en paralelo o en serie, va a ser la misma, la frecuencia angular sub 0, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre simplemente la raíz de la inductancia por la capacitancia. Ahora tenemos otra condición. Cuando tenemos en serie, ¿cuánto va a ser alfa? Va a ser simplemente la resistencia sobre 2 por L.
Ahora, la respuesta, ¿no? Que vamos a obtener, ¿no ve? De esta condición es de esta forma. A sub 1 por la función exponencial e a la S1 por t, más a sub 2, una constante a sub 2, por la función exponencial e a la S2t. ¿Qué es S1 y qué es S2? Es esto. La frecuencia, ¿no ve? Mayor, podemos decirlo así, frecuencia mayor, menos, ¿no? Más menos, la raíz, ¿no? Alfa cuadrado menos la frecuencia angular inicial al cuadrado. Listo, ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar ahora en circuitos RLS, ya sea en paralelo o en serie, ¿ya? Esto es un tipo de circuito, ¿ya? Esto es, mejor dicho, una condición. Cuando tenemos la condición de sobreamortiguado. Ahora existen más, ¿no ve? Eso han visto en laboratorio ustedes. La condición críticamente amortiguada. ¿Y cuándo se cumple eso? Cuando la frecuencia angular va a ser, mejor dicho, igual a la frecuencia angular inicial. Y nuevamente, podemos tener circuito en paralelo o en serie. En paralelo, ¿cuánto va a ser? No ha cambiado. 1 sobre 2 R por C, ¿no ve? Y en serie, R sobre 2 por L. Y la frecuencia angular inicial no es nada, eso también no va a cambiar. 1 sobre la raíz de la inductancia por la capacitancia. ¿Cuál va a ser el tipo de respuesta? Va a ser de esta forma. Una función exponencial menos a la frecuencia angular alfa por t por una constante 1 por t más una constante a sub 2, ¿no? Listo, eso es lo que vamos a estudiar. Ahora tenemos otra condición más, la condición subamortiguada, ¿no? Y esto cuando se cumple, cuando la frecuencia, ¿no? Angular alfa sea menor a la frecuencia angular inicial. ¿Y cuánto es alfa? ¿No? Nuevamente, en paralelo no ha cambiado, o mejor dicho, sí ha cambiado, ¿no? Ah, no, no ha cambiado. 1 sobre 2 por la resistencia por la capacitancia en paralelo. En serie, no es nada menos que la resistencia sobre 2 por la inductancia. Y la frecuencia angular, eso no va a cambiar nunca. No es nada menos que 1 sobre la raíz por la inductancia por la capacitancia. ¿Y cuál va a ser el tipo de respuesta? Va a ser esta. E a la menos alfa por el tiempo, más b sub 1, que es una constante, ¿no? En función de funciones trigonométricas, ¿no? Coseno y seno. Donde ¿qué va a ser? Omega sub d. No es nada menos que la raíz cuadrada de la frecuencia angular inicial al cuadrado menos la frecuencia angular alfa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para que entiendan esto, lo que les he dicho, ¿no ve? En laboratorio ustedes han visto esto. Seguramente ya han analizado. ¿No ve? En la parte de circuitos LS, todo eso, ¿no ve? O mejor dicho, en la parte de amortiguado, subamortiguado, ¿no ve? Las ondas transientes. Estas ondas han analizado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con respuesta? ¿Ya? Cuando se cumpla sobre amortiguado, la forma de onda va a ser esta, forma exponencial. ¿Ya? Eso es lo que entendemos por respuesta. ¿Ya? Cuando tenga ahora la condición críticamente amortiguado, nuevamente voy a tener una onda exponencial, por lo que veo, ¿no ve? Y este es el mejor caso para estudiar, el subamortiguado, cuando tenga la onda exponencial con funciones trigonométricas, ¿ya? Y la forma de onda, de esa función, ¿cuál va a ser? Lo que les he dicho, esta va a ser la forma de onda. Donde ustedes saben, cuando han graficado en cálculo 1, ¿no ve? Los límites de la función trigonométrica van a ser la función exponencial y toda esta onda no es nada menos que la función trigonométrica, ¿no? Listo, eso es lo que tenemos que entender entonces. Tenemos una condición, tenemos una respuesta, ¿no ve? Siempre y cuando cumpla la siguiente condición, ¿no? Tenemos otra condición, tiene su condición también y tenemos su respuesta. Aquí también tenemos su condición, ¿no? Su condición y tenemos la forma de respuesta. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Y ahora voy a ir a un pequeño, ¿no? Análisis para la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿ya? Para resolver entonces, para obtener, mejor dicho, estas respuestas, porque vamos a resolver a partir de ahora ecuaciones diferenciales, les cuento. Ya no van a ser ecuaciones diferenciales largas, ¿ya? Van a ser simples, ¿no? De variables separables, ¿ya?
Pero tenemos que hacer un preámbulo en los elementos que vamos a estudiar. ¿Ya? La resistencia, ¿no? Ustedes saben, una resistencia, ¿ya? Es la oposición al flujo de electrones, ¿no ve? Si calculamos su voltaje, se cumple la ley de Ohm, la cual es el voltaje va a ser la cociente por la resistencia. Si yo quiero obtener la cociente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el voltaje sobre la resistencia. Es lo único que tengo que rescatar en la resistencia, ¿no? Pero ahora tengo que analizar los otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos que he empezado a conocer ahora? Ah, aquí está el inductor, ¿no? Un inductor. Entonces aquí voy a tener un inductor L, ¿no? La inductancia. Va a circular una corriente. Yo quiero calcular su voltaje. ¿Cómo voy a calcular eso? Aquí está. El cálculo del voltaje de un inductor es de la siguiente forma. Que el voltaje en el inductor no es nada menos que la inductancia por ahora la derivada de la corriente respecto del tiempo. Esto tengo que conocer a partir de ahora. Si yo quiero calcular la corriente, entonces mando a multiplicar el diferencial e integro, ¿no ve? La corriente entonces en función, o mejor dicho, el cálculo de la corriente en un inductor no es nada menos que el inverso, 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje, ¿no?